Que estamos en la semana 6. Vamos a ver un repaso también. Estaba mirando el otro libro y que habla también acerca de, este, de la comunicación. Y eso también estaba mirando que es importante también. Dice la comunicación en el evangelismo para que el evangelio tenga sentido. La comunicación en el evangelismo para que el evangelio tenga sentido. Este es en el otro libro que estoy viendo. Sabemos de que comunicación pues es ¿La comunicación para qué? La comunicación en el evangelismo para que el evangelio tenga sentido. Creo que decíamos la otra vez de que comunicación en sí, lo que es comunicación es el traspaso exitoso de una idea. Es transmitir claramente lo que nosotros queremos decir, que la otra persona entienda lo que nosotros le queremos decir. Eso es comunicación. Dice, al comprender con claridad los aspectos esenciales del mensaje, podemos saber mejor cómo comunicarlo. Nuestra tarea es ayudar a que el evangelio tenga sentido para los perdidos a través de una comunicación eficaz. La otra vez, creo que en la semana 2, hablábamos acerca de los elementos esenciales, o sea, lo principal. ¿Qué es lo principal en el evangelismo? Por ejemplo, cuando hablamos del evangelismo, pues claro que tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar del pecado, del cielo, del infierno, del espíritu. Y dice de que para que nosotros tengamos o para que nosotros podamos comunicar ese mensaje, para que la gente entienda lo que nosotros le queremos decir, pues tenemos que saber lo básico de esos temas. O sea, ¿qué dice la Biblia del infierno? ¿Qué dice la Biblia del pecado? ¿Qué es lo que dice la Biblia del cielo? O sea, tener lo básico, lo principal de esos temas. Porque si nosotros tenemos lo principal de esos temas, pues vamos a saber cómo explicarlo a las otras personas para que esa persona lo entienda. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo principal, digamos, de lo que creemos, de nuestro credo, de nuestra creencia, en qué creemos nosotros, por qué creemos en eso. O sea, eso es importante para que de esa manera podamos explicarles a las personas. Si nosotros no conocemos lo principal, si nosotros no conocemos, como decíamos la otra vez, acerca de qué es el ayuno o cómo se debería hacer el ayuno, o qué es la oración, cómo se debe orar. Si nosotros no conocemos lo básico sobre eso, pues no vamos a saber explicarle a las personas, decirles que oren, o sea, no va a saber cómo explicarlos para que entiendan lo que les queremos decir. Eso es importante que uno sepa lo básico, lo principal sobre esos temas. Esto es importante también, mitos de la comunicación. Eso es importante porque la otra vez hablaba, bueno, o lo que mencionaba hace rato acerca de que uno en el mensaje tiene que tener un propósito, tiene que ser claro o hablar con claridad, que las palabras se entiendan. Pero al menos lo que dice aquí, uno de los mitos es, o lo que tal vez uno piensa, uno se imagina, o tal vez uno tenga esta idea, dice, oír el evangelio con los oídos equivale a ser alcanzados con el evangelio. Uno piensa de que o sea, si una persona escucha el evangelio, oye un mensaje, uno piensa, o uno tal vez tenga la idea de que esa persona ya fue alcanzada con el evangelio. O sea, y no necesariamente es así. Uno no escucha en la primera, o uno tal vez no le presta atención a lo que, o tal vez uno escucha, pero no le pone atención, no le pone interés. Entonces, el que una persona escuche un mensaje, escuche una predicación, no necesariamente quiere decir que esa persona ya va a ser alcanzada. O sea, puede que sea una semilla apenas, pero no porque escuchó ese mensaje quiere decir que ya se va a convertir. Entonces,
digo, a veces tal vez son ideas que uno tenga a veces. Si quiere anotar, si quiere apuntar, trata de apuntar lo principal. Después les paso las notas para que los tenga. Pero sí, trate de anotar lo importante. 2. Oír el Evangelio con los oídos equivale a ser alcanzados con el Evangelio. Equivale a ser alcanzados con el Evangelio. O sea, como que esa es la idea. Y pues sabemos de que no, si no, pues ya la mayoría o mucha gente ya fue, hubiera sido convertida, hubiera sido salva ya. Lo otro es, aquí trae muchos puntos. Yo no solamente anoté algunos, pero aquí trae otros puntos. Pero lo otro dice, las palabras de la Biblia son tan poderosas que para llevar a la gente a Cristo solo es necesario exponerlos a que escuchen o lean la Biblia. Como que ese es otro mito también, como que es otra idea que tal vez uno tenga de que si uno, pues si quiere resumir ese punto, el que una persona sea expuesta al Evangelio, no quiere decir que esa persona va a ser salva. Y no solamente leer. La Biblia sí nos manda, y la Biblia dice de que su palabra no vuelva atrás vacía. Y hay cosas sencillas en la Biblia que cualquiera las puede entender, pero hay cosas que necesitan ser, que necesitan una explicación. Por ejemplo, lo que dice Juan 3:16, pues cualquiera entiende ese texto. O sea, hay pasajes en la Biblia que sí, cualquiera las entiende. Pero hay pasajes o hay textos que necesitan una explicación. Como aquel que le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? O sea, esa persona estaba leyendo, estaba preocupado, estaba ocupada leyendo, pero pues no entendía lo que estaba leyendo. O sea, entonces, no solamente el exponerlos, no por exponerlos al Evangelio, a que escuchen o a que lean, ellos van a aceptar o van a entender, o sea, sino que hay cosas que necesitan explicación. En otra parte el apóstol Pedro también dice, mencionando al apóstol Pablo, de que él había escrito cosas que eran un poco difíciles de entender, tal vez por el idioma o por las palabras o no sé, pero que eran difíciles de entender. Entonces hay cosas que necesitan ser explicadas. Lo otro es de que dice, el Espíritu Santo remediará, el Espíritu Santo remediará todos los errores si somos lo suficientemente sinceros. Esa es una idea que tal vez tengamos nosotros también. Dice, el Espíritu Santo remediará todos los errores si somos lo suficientemente sinceros. La otra vez decíamos de que si una persona puede salvarse o acerca de que si cualquier religión es buena, si esa persona cree sinceramente. Y decíamos de que uno puede creer sinceramente, pero estar también sinceramente equivocados. O sea, entonces no porque uno sea sincero, uno está en lo correcto. O no porque uno sea sincero, Dios se va a encargar digamos, de explicarle o de tratar con las personas. Entonces, por eso nos corresponde a nosotros transmitir el mensaje, o sea, hablar de una manera que esa persona entienda lo que le estamos diciendo. Hermano dijo que el Espíritu Santo remediará todos los errores. Si somos lo suficientemente sinceros. Pero es un mito, sí, es un mito, eso no es así. No sé cuál es el número 2 que dijo después. El número 2 dice, las palabras de la Biblia son tan poderosas que para llevar a la gente a Cristo solo es necesario exponerlos a que escuchen o lean la Biblia. En ese punto yo pienso que sí habrán algunos
algunos casos, ¿no? Donde el Señor les abre el entendimiento a esas personas, porque yo he escuchado pues testimonios de que con leer la Biblia han cambiado su mentalidad, de que a lo mejor eran católicos y se dieron cuenta de la verdad pues que está ahí escrita. Pero yo pienso que deben de ser casos. Sí, o sea, y la idea no es también de que no funciona, o sea, no. La idea es de que uno no tiene, ¿cómo se dice? Que estar, o sea, uno no debe de estar con eso de que, no, pues allá Dios se va a encargar, o sea, no, sino que por eso se trata, o eso es algo que nos corresponde a nosotros, porque sí, hay personas que sí, o sea, y la Biblia dice que, lo que dice Pablo también, de que la fe viene por el oír. O sea, entonces sí puede, o es una manera, y algunos, Dios obra así, o Dios obra de esa manera. O sea, por eso la Biblia dice que no vuelve atrás vacía. Pero uno no puede, No puede confiarse en eso. confiarse en eso Ajá, o sea, solamente. no hacerlo para que Dios haga, no, sino que nos corresponde para eso. Nosotros tenemos que hablar claro con las personas. Y o sea, y hay, por eso decía de que hay textos, hay pasajes que son fáciles, son sencillas, cualquiera los entiende, o sea, no necesita explicación, pero hay pasajes que sí, por eso le decía creo que era un etíope, de que decía, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, no necesitaba a alguien, y hablando del Mesías, hablando de Jesús. Entonces, sí hay cosas que son sencillas, son simples, pero hay otras que sí necesitan explicación. Yo creo que la primera prédica que tuvo el apóstol Pedro, ¿no? Se convirtieron 5,000 solo por oír simplemente palabras de alguien que estaba predicando. No es tanto que sabía de teología, porque no, ¿verdad? Sino que también depende si esa persona está llena del Espíritu Santo, porque la Biblia dice pues que solamente el Espíritu Santo puede convencer a esa persona que se convierta a su pecado. Bueno, esa es otra parte. Pero bueno, y lo que decía el apóstol Pablo, y al menos lo que el apóstol Pablo no era tampoco predicando, o sea, el apóstol Pablo era exponiendo. Bueno, de hecho lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era explicar, o sea, no predicando, sino explicar lo que decía Joel. O sea, entonces no era una predicación como tal. Y por eso, o sea, la idea es de que uno no tiene que quedarse con eso. Sabemos de que Dios puede obrar así, y Dios obra así, y tal vez con algunos, tal vez no con todos. O sea, por eso nos corresponde a nosotros dar el mensaje de una manera que la gente entienda. ¿En dónde queda la fe? Si yo tengo fe que esa persona va a cambiar por oír lo que yo le voy a decir, o predicarle, o exponerle, o lo que sea, entonces... Bueno, pero es que esas son cosas que van dentro, o sea, y es lo que la Biblia dice, uno tiene que orar por las personas, uno tiene que hablarle a Dios o ponerla en petición a Dios, pero si uno creyera y tuviera fe, o sea, que todas las personas, o que si funcionara, digamos así, que uno por la fe, toda la gente se va a salvar, sabemos de que no toda la gente se va a salvar, o sea, y eso no es por falta de fe. O sea, y de hecho es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. O sea, no es por falta de fe, sino que es el deseo de Dios. Pero pues sabemos por la misma Biblia que no todos van a salvar. O sea, entonces ese es el punto. Yo pienso que esto se refiere a que le digamos a la persona, lea la Biblia y ahí quedó. O sea, hasta ahí llegó todo. A eso se refiere, pues, que es un mito que nosotros le digamos, lea la Biblia y va a ser salvo. Sí. Pero no es ese, pues, trabajo. Y lo que dice Pablo, hablando de que la fe viene por el oír, pero dice, pero ¿cómo van a oír si nadie les habla? O sea, entonces hay una parte que nos toca a nosotros, hay una parte que nos corresponde a nosotros, y eso es lo que Dios nos manda a hacer, o sea, hacer lo que a nosotros nos toca, Dios va a hacer, y eso lo vimos también en la segunda semana, creo vimos eso. La parte que nos toca a nosotros, la parte que le toca a Dios, la parte que le toca al Espíritu, dentro del evangelismo. O sea, todos esos puntos los vimos ya. Ahí en el libro cuenta la historia de un marinero que se encontró una botella. Oh, ajá. Y si podemos leer ese
esa pequeña historia que él cuenta, se ve también que él en el instante también reconoció sus errores y decidió seguir a Cristo. Sí, sí, a lo mejor ahorita lo vemos. Esto es del otro libro. Y digo que se me hacen, o sea, están interesantes porque tal vez uno tenga la idea solamente de que o uno le hable o con que le regale un cassette hay gente que sí, o sea, y uno no dice que no se va a, o sea, Dios obra de diferentes maneras, atrae a la gente de diferentes maneras. Hay personas que tal vez a la primera, el apóstol Pablo al primer encuentro se aceptó, y pues algunos tal vez que batallamos. O sea, entonces Dios obra de diferentes maneras con las personas, pero todo eso incluye, o sea, por eso dice de que uno tiene que orar, uno tiene que hablarles, uno tiene que visitarlos, tiene que ayudarles, aconsejarlos. O sea, hay muchas maneras que van dentro de lo que es el evangelismo. Otro dice, como cristianos, número 4, dice, como cristianos debemos restringir, es así rápido, no juntarnos con los pecadores, así para que no escriba todo. Como cristianos no tenemos que juntarnos con los pecadores, así no, con las chusmas, con los malos, así no, así rápido. Porque dice, como cristianos debemos restringir severamente nuestros contactos con gente mala para no perder nuestro testimonio y arruinar la predicación. O sea, simplemente no tenemos que juntarnos con los pecadores. No, únicamente no juntarnos, bueno, por ejemplo, son pecadores, no obvio, pero tenemos que llevar ese mensaje. Para eso sí. No, por eso esto es un mito, eso es una idea que tal vez algunos, tal vez nosotros no, tal vez aquí no, pero que alguna gente tal vez sí. Ya, pero yo pienso que no. No. Sí, por eso. Sí, o sea, pero sí, son ideas, porque, o sea, lo que decían la otra vez en una predicación, de que, bueno, y esto lo contó un pastor, parece, de que estaba dando una clase también, y decía de que había un grupo de jóvenes, y estos jóvenes pues fueron al cine, y dice, había una joven que ella no quería entrar al cine, pues, o sea, bueno, y le estaban insistiendo ahí, bueno, ¿y por qué no? Pues vamos a ver una película. Y esta joven, esta muchacha decía que no, que ella no iba a entrar. Ya de tanto la muchacha dijo de que no, porque lo que dice Salmos 1, de que bienaventurado el hombre que no anduvo en pecado, ni en silla de escarnecedores ha sentado. O sea, entonces, por eso son mitos, o sea, son ideas que la gente tiene, que uno dice, bueno, pues cómo, pero es lo que mucha gente piensa, o sea, hay gente que piensa eso, o sea, por eso esos son mitos, pero cuando vamos, cuando vamos a la Biblia, bueno, sabemos que Jesús, de hecho a Jesús lo criticaban porque él se juntaba y se metía donde lo imitaban o sea, con cualquier persona él se juntaba y él iba donde sea. Fue algo por lo que a él más lo criticaban, por estarse juntando con publicanos, o sea, entonces, y no por eso, él hacía lo que los otros hacían, pero como dice aquí, eso es un mito que tal vez uno tenga o que alguna persona tenga de que, no, pues yo no me tengo que juntar con gente así porque ¿qué va a decir la iglesia? ¿O qué va a decir si me ve algún hermano? O sea, cosas, o sea, por esas ideas, por eso son mitos. O sea, pero uno tiene que ir, si no, pues ¿cómo les va a hablar? ¿Cómo les va a llevar el mensaje si uno no se junta con las personas? ¿Un comentario más? Y cuando dice la Biblia, el versículo que dice, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh, pero eso ya es cuando uno ya está haciendo lo que toda la gente hace ya. Una cosa es juntarse, ¿verdad? Y sí. Llevar la palabra, o como a veces se menciona que a veces uno se junta, pues, o Jesús anduvo donde quiera, dice, ¿verdad? Sí. Pero no hacía lo que hacían los demás, o sea, él llevaba la palabra y el consejo. O sea, él trataba pues de ganárselos, pero no hacía lo que ellos estaban haciendo.
Sí, o sea, sí, pero ya cuando uno es amigo, pues ya es diferente, es cuando uno ya está envuelto en lo que otros están haciendo. Por eso creo que Jeremías dice de que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, entonces, eso ya. Pero, o sea, salir sí, pues normal, ¿no? Sí. Con amigos, pero no hacer lo que ellos hacen. Pero bueno, y ahí sería otro tema también, porque también, bueno, si uno sabe de a dónde van a ir los amigos, pues uno para qué juntarse, o sea. O si es una persona que todavía está empezando y está débil, pues espiritualmente, no va a ir, se va a ir con los amigos y sabe que los amigos muchas veces también lo van a provocar para que él caiga. Ya Sí, parece que vamos a ir con los amigos a la cantina. Que lo inviten a... ¡Ay, yo también voy! No, pues no. Por eso hay que ser sabios. Júntese con los pecadores, pero no entren al pecado. Sí, eso ya. Hay que tener cuidado, pues, por eso Amén. te digo, porque yo he visto realmente personas que yo, de aquí no me digan, no voy a decir nombre, No digo pero nombre. hubo alguien que según le daba raite porque se quería ganar a esa persona, una amiga, ¿verdad? Se la quería ganar y que le da raite a las discos de aquí, no sé qué, aquí donde van a bailar de noche, no sé dónde. Okay. Y pues según que porque ella le pedía raite. Y según él le daba raite, y pues una vez me invitó de una vez a comer, y él dijo, pues ¿qué tiene? Nomás voy a comer y voy a acompañar, así me la gano. Y que si el que terminó ganando ahí fue el diablo, porque ella le dijo, ¿quiere una copa ¿quiere algo de tomar? No, pues yo quiero un refresco. No, pero aquí no hay refresco, aquí solo hay bebidas, pues. Y entonces la persona dice que dijo, pues un vino, porque el vino no es malo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Sí, Vino o sea, con da risa. 30% alcohol. Sí, da risa. Pues a mí me dio risa, pero dije, bueno, pues ahí está, o sea, ahí está la recompensa de lo que había hecho, porque ¿qué pasó? Y dijo, pues un vino no es malo y además pues así me la gano. Y resulta que saliendo de ahí lo paró el policía y le puso el DUI, ¿por qué? Por un vino. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, pues, porque digo, él no tenía que hacer lo que estaba haciendo. De otras maneras se podía ganar a esta persona. Sí. Sí, eso ya, pues ya se fueron por otro lado ya. Me la gano, dice, Sí. Sí, eso ya es otra cosa. Pero sí, o sea, y hablando pues del vino también, pues es otro mito también a lo mejor de que, bueno, es que el vino, pues es que Jesús lo hizo, convirtió el agua en vino, entonces, o sea, son ideas pues que uno tal vez tenga, entonces. Hay estilos de comunicación, pero solamente anoté uno que estaba aquí que dice, bueno, hay estilos de comunicación y este escritor habla acerca de 3 estilos, creo. Dice de que un estilo se centra en el que está dando el mensaje, el otro estilo se concentra en el mensaje en sí, pero creo que lo importante es el tercero. Dice que el tercer estilo de comunicación es centrarse en el receptor, en la persona que está escuchando. Cuando uno da un mensaje, lo más importante es escuchar a la persona. No enfocarse en uno, no enfocarse en lo que uno está diciendo, sino enfocarse en la persona, cómo esa persona, mirábamos hace rato acerca de la reacción, la actitud de la persona. Entonces, cuando nosotros damos un mensaje, dice la comunicación centrada en el otro, dice el comunicador está comprometido a escuchar, sensibilizarse, dialogar y comprender, demuestra respeto por el receptor, incluyendo su lenguaje, su marco de referencia, la situación de su vida, la clase social y sus valores. Creo que lo más importante en la comunicación es eso, enfocarse en la otra persona, cómo esa persona está recibiendo el mensaje, si se está abriendo al mensaje. Creo que eso es lo más importante o ese estilo de comunicación. Dice la comunicación no verbal, que hablábamos también la otra vez, dice la comunicación no verbal incluye el tono, el momento, la velocidad del discurso, el nivel de la voz, las expresiones faciales, la postura corporal,
Las relaciones espaciales, dice aquí como que no lo entendí. No sé si relaciones especiales, pero dice espaciales. Y el orden de la presentación. Eso o algo de lo que incluye la comunicación no verbal. Cómo esa persona está, cómo están mirando, cómo están sentados, cómo están parados, cómo se paran, cómo hablan. Si uno le presta atención a todo eso, uno está entendiendo o uno puede entender cómo lo que esa persona tal vez está diciendo o sí, lo que esa persona está transmitiendo. Todo eso incluye la conversación no verbal. Algo que también dice aquí, el avión del testimonio cristiano siempre tiene dos alas. El avión del testimonio cristiano siempre tiene dos alas. Nuestra vida, que es la conducta, nuestra conducta, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Y nuestros labios, que es la conversación, cómo nosotros hablamos, o lo que hablamos. Dice, es de Metzger. El avión del testimonio cristiano siempre tiene dos alas. Nuestras vidas, entre paréntesis, conducta, y nuestros labios, entre paréntesis, conversación. Bueno, no les dije. Salimos de los mitos. Sí, por eso dije estilos de comunicación. Ahorita estoy con el otro libro, ahorita vamos a entrar con el que estamos estudiando. Esto es extras para que se lo lleven. Y dice el comportamiento humano y el mensaje que tiene sentido. Esto a lo mejor si terminamos este libro como... Y nuestros labios, entre paréntesis, conversación. Si terminamos el libro que estamos estudiando, como que sería el siguiente, yo creo, porque tiene más detalles, está más detallado. Pero el comportamiento humano y el mensaje que tiene sentido. También solamente escribí que dice Harold Bullock. Sí, sí, ese es de este libro. Esas son notas aparte. Dice, la gente hace lo que tiene sentido para ella. A muchos no les interesa o creen en el cielo o el infierno. Para ellos eso no tiene sentido. Gente hace lo que tiene sentido para ella. Por eso el título es de el mensaje, la comunicación en el Evangelio para que el Evangelio tenga sentido. Y se me olvidó lo que estaba diciendo el hermano Moisés la otra vez, el domingo. No sé si alguien se recuerda. Porque tiene que ver con esto. De Israel sí que es el reloj, pues. Sí, pero no sé, hablando de nosotros o con las otras personas o algo así. Según lo quería guardar, pero se me fue. Pero lo que dice de que, hablando de lo que tiene sentido, porque dice, nos acercamos a los perdidos apelando a su deseo de evadir el infierno o de llegar al cielo. O sea, como que, porque creo él iba a hablar esa vez con los jóvenes acerca del cielo. Y dice de que muchas veces o nosotros nos acercamos a las personas y les hablamos de que si no te arrepientes te vas al infierno. O si haces lo bueno o aceptas a Dios te vas a ir al cielo. Pero hay gente que para ellos no tiene sentido. O sea, como que eso pues no hace sentido para ellos. O sea, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegarle o hablarle a las personas de una manera que tenga sentido el mensaje para ellos? Y tal vez ahí tenga que ver lo que decíamos también la otra vez acerca de los objetivos de recibir a Cristo. Uno de esos objetivos es a nivel personal, a nivel familiar, nuestra conducta, cómo darle oportunidad en la familia a los miembros. Entonces, si nosotros tal vez le hablamos a una persona que si no se arrepiente se va a ir al infierno, tal vez esa persona diga, bueno, pero pues entonces, ¿para qué Dios nos hizo? ¿O cuál es el chiste del infierno?
Entonces para ellos como que no, o sea, no tiene sentido. Pero si uno tal vez le cambia el mensaje, o sea, no cambiar el mensaje en sí del Evangelio, sino cambiar la manera técnica, o sí, la técnica, digamos, bueno, si no crees en el infierno, bueno, entonces, si tú aceptas a Cristo, tu actitud va a cambiar, vas a ver diferente a la vida, vas a encontrar un propósito para tu vida, para qué estás aquí, o te va a ir mejor con tu familia, o sea, si uno se va por otro lado, tal vez uno pueda alcanzar a esa persona, pero si uno les habla directamente del cielo, del infierno, tal vez para esa persona no tenga sentido, no le haya sentido ese mensaje, pero si uno le habla por ese lado o por otras cosas, entonces tal vez como que esa persona relaciona ya el mensaje de la salvación con lo que uno le está diciendo, ya como que hacen una conexión y le encuentran tal vez el sentido al mensaje que uno les está dando. Porque uno dice, bueno, es que tal vez ese es el mensaje que uno da y si no te arrepientes, pues te vas al infierno. O sea, y como que uno tal vez se queda ahí también. Por eso es importante explicarle qué es lo que conlleva o hablarle de otra manera. Como lo que contaba la otra vez acerca de este pastor que le contestó a esta conductora, creo, no sé qué era. Bueno, si crees en Dios y mueres, no hay infierno, pues no hay problema. O sea, viviste bien, o sea, no hiciste nada y pues no te pasa nada cuando mueras. Ahora, pero si no crees en Dios y mueres y sí existe Dios y sí existe el infierno, pues entonces va a haber un problema cuando mueras. O sea, entonces, al final, entonces al final... Él me decía ahí en televisión, pues sí, pongamos que si tú no crees en el infierno, y yo te digo que sí existe, y tú dices no existe, y tú mueres hoy, pero tú dices no creíste, pero yo tenía razón, o sea, tú pierdes porque te vas al infierno. Pero yo creo que él es pastor evangélico, él es de sabáticos. Bueno, pero aunque sea sabadista, o no recuerdo si depende, hay una corriente también. Yo le digo, pero si mueres hoy. Sí, pero la idea. La idea que dando, pues, o sea, que de todos modos era ganancia para él, porque pues él estaba creyendo, y si él moría y existía el infierno, pues él no se iba a ir para allá, entonces él le dio a entender eso a ella, pues, Y se quedó no callado. ganaba. Sí. Sí, o sea, la idea de que si uno cree en Dios y no existe el infierno, pues o sea, uno sale ganando, digamos, o sea, y si uno no cree en Dios y sí existe el infierno, pues uno sale perdiendo. Entonces, al final de cuentas, creer en Dios o vivir, digamos, bien, pues es uno, o sea, el que se beneficia, pues es uno, el que sale ganando es uno. Okay, gracias. O sea, entonces, eso, o sea, esa es buscar la manera, ver la manera, para que, y es lo que dice aquí también, dice, nuestro rol en el evangelismo incluye la comunicación del evangelio de manera tal que moldee las perspectivas y valores de los perdidos. O sea, cuando uno le llega por otro lado y tal vez no directamente hablar del cielo, tal vez cambian la idea, o sea, cambia. Y hablando sobre este pastor, bueno, tal vez esa persona, pues sí, o sea, tiene sentido, tiene razón al final. Pues o sea, ni pierdo sí, o sea, no pierdo nada. Al final, sea aquí o sea, ya no pierdo si Dios no existe, o si Dios existe. Al final el que sale ganando, pues es uno. Y es ahí como que eso ya le cambia la perspectiva, la idea que la persona tiene. Porque también viene otro acerca de los filtros, dice filtro por las cuales las personas pasan el mensaje. Cada uno, y tal vez usted tenga un filtro por donde esté pasando lo que está escuchando. Entonces cada uno tiene un filtro diferente, lo está agarrando tal vez de diferente manera.
Y eso pasa con, o sea, en sí con cualquier persona. Todos tenemos un filtro, o sea, todos tenemos algo por donde tenemos que pasar lo que estamos escuchando, si aceptarlo o no lo aceptamos, o cómo lo aceptamos, o qué parte aceptamos, cuáles no. Todos tenemos un filtro. Dice, y algunos filtros, dice, son la crianza, la educación, la exposición de los medios, el tipo de personalidad, el concepto de sí mismo, el estadio de la vida, las experiencias de la vida, los dones espirituales y la cultura moldean las perspectivas y valores. Cada uno va a recibir algo o va a escuchar algo conforme a cómo uno vivió, a conforme a lo que uno pasó en la vida, a cómo uno fue criado, a qué uno está expuesto. Entonces, cuando uno va a escuchar un mensaje, uno lo va a pasar tal vez por todos esos filtros que uno tenga. Y eso uno tiene que tenerlo en cuenta cuando uno va a hablar con una persona que no, o a la que uno le está evangelizando. Otro punto dice, el lenguaje para la claridad. Jesús, sabemos de que Jesús llegó a una familia, llegó a una ciudad, a un pueblo, a una cultura, a un país, a un contexto económico, político. O sea, y Jesús ¿cómo se dice? Digamos que se adherió a esa época y conforme a esa época él pues se desarrolló. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuando uno va, bueno, básicamente sería eso, cuando uno va a evangelizar y tal vez cuando uno va a salir o cuando uno va a ir a otros lugares, cuando Dios lo mande de misionero para allá, para África. Cuando lo manda de misionero para allá, para Irak, por allá, uno tiene, o sea, poder familiarizarse con las culturas, con qué es lo que la gente cree allá, qué es lo que hace, cómo vive, o sea, familiarizarse para poder llevar el mensaje de manera que esa cultura, que esa persona entienda el mensaje. Y en base, bueno, y ya para ir terminando con este libro, dice Ron Hutchcraft, dice, la gente no rechaza a nuestro Cristo, sino nuestro vocabulario. No tienen idea de lo que estamos hablando. Muchas veces la gente rechaza o no acepta porque, o sea, no porque no quiera, sino porque no entiende lo que nosotros le estamos diciendo. O sea, de qué, bueno, y eso de qué, o sea, entonces la gente no entiende la forma en que nosotros hablamos. Y algo que lo que también estaba buscando un poco acerca de como estas palabras. Dice, las palabras tienen usos, no significados separados de un contexto. Las palabras que nosotros usamos tienen un uso conforme a nuestra cultura, conforme a nuestro lugar de nacimiento, o sea, donde nosotros nacimos. O sea, eso es el uso de las palabras. No tienen un uso separado o aparte. Por ejemplo, algunas palabras que estaba escuchando y lo que preguntaba hermano Frank la otra vez. Religión. Religión dice término latino religio y se refiere a los... ya me perdí. Dice, término latino religio y se refiere al credo y los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios o dioses. De acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos como rezar, las procesiones y todo lo que conlleva una religión. Y ahí es donde entra eso también, algo de eso, porque uno pues que yo no soy religioso, yo no tengo religión. Bueno, pero si tienes un culto o haces ritos, pues eso es tener una religión. Somos religiosos no en el sentido de, ¿cómo se dice? No sé cuál sería la palabra. O sea, ¿tenemos una religión? Tenemos una religión, o sea, porque lo que es una religión, o sea, conlleva todo eso. Tenemos una creencia, tenemos dogmas, porque lo otro es culto. Porque ahí dice o dioses, o sea... Sí, Dios o dioses. Son religiosos, creen en Buda, adoran a Buda. Aún los ateos dicen que son religiosos, o sea, el ateo es una religión y ellos, bueno, al menos no creen en Dios, pero el ateísmo es una religión.
una rama del budismo, es atea, pero es una religión. Entonces, como que muchas veces uno ve, o uno escucha tal vez la palabra religión y como que algo malo, no, pues yo no tengo. Bueno, pero si vamos a lo que significa religión o qué es lo que conlleva una religión, pues tenemos una religión, pertenecemos a una religión. O sea, y eso son, son cosas que uno tal vez le puede prestar atención. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, es que vamos al templo, pero si nosotros somos el templo, entonces ¿cómo vas al templo? Vamos a la iglesia y otros me dicen, pues si uno es una iglesia. Nosotros somos la iglesia. O sea, y a veces uno se mete a discutir eso que no tiene sentido, porque entonces ¿cómo vamos a decir? ¿Vamos al culto? Bueno, que de hecho así decíamos allá en mi pueblo, creo que así dice, vamos al culto. Vamos al culto. Y hay otros que dicen que decir al culto también es malo, porque el culto es para... Pero ahorita hay mucho Pero que se dice servicio, que no culto. Aquí que para todo le sí. Sí, pero es que ahí cuando uno ya tal vez quiera, ahí sí, no sé si uno quiere ser religioso o quiere ser estricto o legalista o no sé, pero entonces ¿cómo vamos a la sinagoga o no sé, La casa de oración. pero es que vamos a la casa de Dios, De pero oración tiene que ser, ¿no? La casa de Dios es el templo, Sí. pero dice la Biblia de que, de hecho ahí en Hebreos creo de que pues Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, o sea, a veces nos metemos tal vez no tenga tanto sentido, o sea, podemos ir o sea, si uno dice vamos a la iglesia, bueno, es donde nos reunimos para adorar a Dios, o si uno quisiera, no sé, como en el Antiguo Testamento, vamos al tabernáculo, o vamos al lugar de reunión, o al lugar santísimo. Yo pienso que muchos dicen vamos a la iglesia porque si usted se da cuenta en cada templo hay un rótulo, iglesia Príncipe de Paz, iglesia Sabatista, iglesia, entonces ya por lógica uno ya tiene eso en la mente. Al lugar. Ya me voy a la iglesia. Sí, es más el lugar, o sea, la iglesia, cuando uno, y al menos uno, y ahí uno tiene la idea, pero tal vez la gente no tenga idea, pero son cosas que uno, o sea, no tiene por qué meterse a discutir también si es iglesia o templo o culto, o sea, no se ve al infierno por decir de templo o decir iglesia, o sea, no tiene sentido. Porque culto dice también, culto dice como sustantivo, culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. Sí. En las religiones, culto ya es lo que se hace dentro de la religión, sí, culto ya lo que se hace Y cada dentro. uno sabe a qué le va a hacer el culto. Sí, Otros a Dios, los satanistas. satanistas, al diablo. Y de hecho la cultura, hablando usando palabras así, posmoderna, dicen de que ahorita la cultura es, como la idea o el pensamiento es rendirle o se rinde mucho culto a la personalidad, se exalta en estos días, se exalta mucho o se adora, se rinde culto, veneración a la persona, Aparte de a la persona de uno. hermano, ¿es diferente eso? ¿Cómo? Tributo es diferente a... Bueno, sí es lo que se le da también a Dios, bueno, a Dios en este caso. Sí es lo que se le da a Dios. Es tributar, dar, rendir también. Pero sí, cuando uno habla de culto, pues es lo que también se le rinde ya a la personalidad, a la persona. Ya adoración, ya lo que hay es más adoración a la persona, a la personalidad. Ya no se adora a Dios, sino que se adora a la persona ya. Entonces, o sea, y eso tiene que ver con culto. Por eso digo de que son cosas, son palabras que uno tal vez puede tenerlos en cuenta. Hay cosas que no tienen por qué, o uno no tiene por qué entrar en discusión como en esas palabras o definiciones. Bueno, ya entrando
Y esto va a ser rápido porque como no hay mucho aquí.